Dentro de las parasitosis también tenemos la tricocefalosis causada por la trichuda. Nosotros conocemos que dentro de la patogenia está producida por la ingesta de huevos embrionarios, esto específicamente que se encuentran en los lugares de tierra, en la tierra, en los alimentos y en el agua contaminada. Nosotros podemos saber que las larvas de este parásito pueden madurar a nivel del ciego y el colon ascendente, donde permanecen enclavadas en la mucosa del intestino, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué van a producir? Producen una lesión mecánica y traumática en donde estas larvas depositan sus huevos y mediante esto los huevos son fertilizados y son eliminados por la materia fecal, ¿sí? Entonces, estos huevos son ingeridos por el ser humano al tener contacto con el agua contaminada, con alimentos contaminados o la manipulación de estos alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de la clínica en este tipo de pacientes? La clínica principalmente a veces los pacientes son asintomáticos, pero de cierta manera los pacientes que presentan síntomas van a tener un dolor que va a ser tipo cólico, vamos a tener deposiciones diarreicas, mucosanguinolentas, ¿sí? Y principalmente este parásito ataca a los pacientes, en especial que son inmunodeprimidos y pueden ocasionar incluso prolapsos rectales, ¿no? Como complicación. Dentro del diagnóstico vamos a solicitar prueba de coproparasitario, en donde vamos a identificar los huevos en las heces y que nos daría el diagnóstico de esta patología, ¿no? Dentro del tratamiento nos indica una dosis de albendazol en los menores de 2 años a una dosis de 200 miligramos en una sola dosis y en los mayores de 2 años en una sola dosis, ¿sí? De 400 miligramos, perdón, que ahí se me ha faltado, 400 miligramos, una sola dosis, ¿no? Con eso el tratamiento va a ser adecuado para este tipo de parásitos, ¿sí? También tenemos de los estrongiloides, el estrongiloides stercolaris, ¿sí? Nosotros tenemos varios ciclos en los cuales vamos a explicar la etiopatogenia de este parásito, en el cual vamos a tener un ciclo directo, un ciclo indirecto y un ciclo de autoinfección del parásito, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo directo en el cual la larva se va a encontrar en el suelo? Se modifica por diferentes formas y penetra a través de la piel hacia el sistema circulatorio, ¿sí? Dentro del ciclo indirecto, una o varias generaciones de las larvas en vida libre se produce una modificación que se hace larva infectante para el hombre, ¿no? Y de igual manera, nuevamente ocurre lo mismo que el Strongyloides stercolaris va a penetrar a través de la piel y va a llegar hacia el sistema circulatorio, ¿no? Y el ciclo de autoinfección, va a existir una modificación de la larva que es esta larva va a estar a nivel de la luz del intestino y se produce una penetración en el sistema circulatorio y realiza su recorrido por un ciclo directo, ¿no? Entonces, ¿en dónde se va a dar la diferente infección del estrongiloide? Se va a localizar principalmente a nivel del hígado, el riñón, el sistema nervioso central y el sistema ganglionar, ¿no?
Dentro de la clínica del estrongiliasis, vamos a tener en diferentes vías que va a producir diferentes síntomas, ¿no? Entonces, a través de la piel vamos a tener el síndrome de larva Currens, en donde se va a producir, como va a ser el área por donde va a ingresar esta larva, va a producir una dermatitis pruriginosa por el paso transcutáneo de la larva hasta llegar a la circulación, ¿no? A nivel del aparato digestivo, va a existir diferentes tipos de síntomas que va a presentar el paciente dependiendo el grado de parasitosis en el cual va a existir varios tipos de larvas y va a provocar en el individuo dolor epigástrico, vómito, anorexia y periodos de diarrea que se alteran con estreñimiento. ¿Sí? A nivel respiratorio, mencionan que en algunas ocasiones el paciente puede presentar sintomatología respiratoria como tos y expectoración. Más allá de eso, en cuanto a la complicación, tenemos casi las mismas, porque va a las mismas que mencionamos anteriormente, como la infección por Ascaris, en donde se va a encontrar una neumonitis o a su vez un síndrome de Lofer, ¿no? Que va a ser ya una complicación más grave en nuestro paciente. Y va a existir en los pacientes inmunocomprometidos toda esta relación con la clínica que se manifiesta en en las diferentes partes del cuerpo. Nosotros podemos encontrar que en los pacientes inmunocomprometidos va a existir una mayor severidad de los síntomas en este paciente. Entonces, nosotros para el diagnóstico que vamos a hacer, nosotros podemos realizar pruebas serológicas y pruebas como una biometría hemática en la cual puede existir eosinofilia, ¿sí? Esto nos daría saber si el paciente ya tiene alguna complicación en el sentido de que ya llegó a un sistema respiratorio y que puede provocar un síndrome de Lofer, ¿no? Que ya habíamos mencionado anteriormente esa complicación. Entonces vamos a también tomar una muestra de coproparasitario en donde vamos a realizar la observación del parásito. En ciertos casos, en este tipo de pacientes, nosotros podemos incluso solicitar coproparasitario seriado porque se dice, según la literatura, que es muy difícil que en una sola muestra exista la posibilidad de observar este tipo de parásitos, ¿sí? Entonces, como tratamiento, eh, en ciertos casos nosotros casi no utilizamos en los pacientes pediátricos la ivermectina, pero en el estrongiloides estercolaris, como es muy difícil de tratar este parásito y que bueno, son pocos los casos que hemos encontrado en los pediátricos, pero nos menciona que podemos utilizar la ivermectina, una dosis de 0.2 miligramos por kilo día, vía oral en una sola dosis, ¿no? Por 2 días vamos a administrar este medicamento, ¿sí? A su vez nos da una alternativa de tratamiento en el cual nosotros podemos utilizar el albendazol a 200 miligramos por kilo en una sola dosis en los menores de 2 años y 400 miligramos una dosis en los mayores de 2 años, ¿no? Según la literatura menciona que podemos administrar el medicamento de 3 a 5 días porque como este tipo de parásitos va a existir a nivel de la circulación sanguínea, entonces obviamente para incluso evitar que el parásito migre hacia los demás órganos principales, como mencionaba anteriormente, que las diferentes complicaciones se daban especialmente a nivel del hígado, del riñón, del sistema nervioso central, que al mismo tiempo que
había los abscesos amebianos, también se puede provocar por este tipo de parásitos, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros se menciona que nosotros podemos dar de 3 a 5 días de tratamiento y cuando existe una hiperinfección, en el caso de los pacientes que son inmunocomprometidos o que tengan alguna patología de base, incluso menciona el tratamiento por 7 días, ¿sí? Eso en cuanto al tratamiento del estrongiloides estercolaris. ¿Alguna pregunta en cuanto a este parásito que les estoy mencionando? No, doc, todo claro. Buenas tardes, Doc. Sí, en el tratamiento, en el albendazol, que usted dice que hay que darle de 400 miligramos a los niños por 5 días, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Solo en la noche le daríamos los 5 días todo el jarabito de albendazol de 400 miligramos? Y solo en la noche menciona. Ajá, solo en la noche podemos utilizar por 3 a 5 días. En alguna literatura y eh, en cuanto al tratamiento, hay otras literaturas que mencionan que le podemos dar en ese momento una dosis en ese día que nosotros encontramos de este estrongiloides y obviamente a veces como son tan fuertes los antiparasitarios, nosotros podemos enviar a la semana después de la primera infección. Es decir, que si nosotros encontramos el día de hoy, el siguiente martes tendríamos que darle una segunda dosis. Y se dice también que hay que tratar a toda la familia, ¿sí? Las recomendaciones y las medidas generales a todos los pacientes ¿cómo es? En la desinfección del agua, principalmente hervir el agua para tomarla y lavarse las manos antes de manipular los alimentos. Pero en ciertas literaturas menciona que sí se puede dar de 3 a 5 días dependiendo eh, dependiendo del estado del paciente, dependiendo si es que el paciente tiene o no diversas complicaciones, como ya les había mencionado anteriormente, porque por lo general, como les decía, en el diagnóstico es muy difícil localizar en una sola muestra este tipo, el estrongiloides, ¿no? Pero cuando se localiza, nosotros sí tomamos precaución en administrar el tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, hay diferentes literaturas, pero como les mencionaba, para evitar las complicaciones que se dan por este estrongiloides, nosotros recomendamos de 3 a 5 días del tratamiento y solamente es una dosis en la noche, todo el frasquito que viene de 400 miligramos o a su vez si son niños mayores que ya pueden tomar la tabletita que viene de 400 miligramos, nosotros le damos solo una dosis en la noche, ¿sí? Bueno, hay una pregunta en el chat que menciona que de todos los parásitos, ¿cuál es el más común? Bueno, nosotros en el hospital, nosotros encontramos en la mayor cantidad de pacientes que nosotros tenemos, identificamos la mevistolítica, en un mayor porcentaje, ¿no? Y de ahí seguido por la yardia, que también tenemos pacientes con yardiasis. Nunca hemos visto complicaciones como las que menciona ahí del síndrome de Lofer. Lo que sí hemos visto también es pocos casos, pero en ciertas regiones, como por ejemplo al Hospital de la Tacunga, llegan bastantes pacientes que vienen de la Maná. Entonces ahí nosotros sabemos que hay áreas en las cuales todavía no se dispone de alcantarillado ni de agua potable. Entonces, en esos casos específicos, en ciertas zonas endémicas, hablemoslo así, nosotros encontramos infestación por Ascaris lumbricoides, ¿no? Entonces, eh, en esas zonas endémicas nosotros ya tenemos casos registrados que obviamente han llegado por un cuadro de un abdomen agudo y que hemos tenido incluso que operar por esa situación, en el cual nosotros ya vemos cuadros avanzados, ¿sí? Pero como ya sabemos la zona endémica en la cual están localizados y como ya vienen sería como un factor de riesgo la zona
de la Manao, donde no se encuentra agua potable o alcantarillada, entonces nosotros ya conocemos de esos casos y tenemos la debida precaución para el estudio de este tipo y localizar este tipo de parásitos. Sí, entonces sería como primer parásito, diríamoslo así, en primer lugar, la mevistolítica, yardiasis, ascaris lumbricoides. Muy pocos casos hemos encontrado de estrengiloides estercolaris, no es muy común. Esos serían los principales que yo les podría mencionar que hemos encontrado dentro de la práctica clínica. Ya, también menciona en el chat una dosis de 400 miligramos todas las noches por 3 a 5 días. Sí, 400 miligramos todo. No se escucha bien, hay una interrupción en el audio y no se escucha. Bueno, no se escucha bien el audio, no alcanzo a escuchar qué es lo que me estaban preguntando. Pero bueno, ahí menciona si todas las noches de 3 a 5 días, o sea, cada día hay que darle un frasco o se divide ese frasco para los días de tratamiento, dependiendo la edad del paciente. Sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, doc. Sí, ya. Dependiendo del caso de la dosis del medicamento, ¿no? De los niños. Si es, por ejemplo, menores de 2 años, nosotros vamos a tener diferentes presentaciones del albendazol. Si nosotros encontramos, por ejemplo, un frasco de 400 miligramos, le vamos a dar la mitad, ¿no es cierto? La mitad un día y la mitad del siguiente día. En el caso de los pacientes que son mayores de 2 años, le tocaría la dosis de 400 miligramos. Viene un frasco en la presentación de 400 miligramos, sería un frasco diario, ¿no es cierto? Y en los pacientes que son más grandecitos, también hay la presentación de 400 miligramos en tableta. Ellos pueden tomar una tableta diaria por 3 a 5 días, ¿no? Entonces, dependiendo la edad del paciente y dependiendo la dosis y la presentación que dispongan en las farmacias o en los diferentes, ¿cómo es? En las diferentes casas de salud, ¿no es cierto? Pero esa es la dosis indicada según la bibliografía para este tipo de manejo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Ok, entonces, no sé si el audio estuvo mal y que no, por eso no pude escuchar la pregunta que me iban a hacer o era en relación a lo mismo que me enviaron al chat. Listo, entonces tenemos también la teniasis provocada por la tenia saginata y la tenia solium, ¿no? Entonces, dentro de la teniasis nosotros tenemos la forma infestante, ¿sí? Entonces ahí vemos un cuadrito del ciclo biológico en el cual nosotros vamos a tener las diferentes infestaciones por este tipo de tenia. Entonces la forma infestante va a ser a nivel del tejido, en el tejido muscular, ¿sí? Vamos a tener que en el ganado vacuno va a haber un quiste bovis y en los cerdos encontramos el cisticercos, ¿no? Entonces, esas son las formas infestantes en las cuales nosotros vamos a tener la tenia. Son parásitos grandes, de entre 4 a 10 metros incluso. ¿Por qué se da la causa de esta patología? Es porque el paciente va a ingerir carne cruda o mal cocinada, ¿no? Entonces, prácticamente el reservorio de este tipo de tenia va a serlo tanto el ganado vacuno como los cerditos.
Entonces van a provocar que los parásitos sean ingeridos por medio de las carnes crudas o mal cocinadas. Esta ingesta de los quistes o el cisticerco va a localizarse a nivel del intestino delgado, ¿sí? Y vamos a tener van a eliminar el cisticerco y nuevamente va a existir el mismo ciclo, ¿no? Nosotros encontramos una forma, nosotros podemos ver ahí las formas de las tenias. Entonces menciona que el Scorlex es el sitio de anclaje al intestino delgado y el sitio terminal de los proglótides contiene entre 50 a incluso 100 kilos de huevos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener esta forma infestante que va a provocar las manifestaciones clínicas en los pacientes. Entonces, en un gran porcentaje los pacientes son asintomáticos. La verdad, en toda la experiencia, nosotros no hemos tenido pacientes con este tipo de infestaciones por tenia, ¿sí? Pero cabe mencionar, ¿no? Cuál es la clínica y lo que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, en su mayoría son asintomáticos. Nosotros, ¿qué vamos a ver cuando el paciente ya está infestado y que prácticamente no presenta síntomas? En algunas ocasiones nosotros solamente observamos que los pacientes en las heces, nosotros nos mencionan que observan la eliminación de las tenias por las heces, ¿no? Entonces van a tener los pacientes sensación de hambre, dolor abdominal por irritación mecánica, ¿sí? Y por la irritación mecánica y síntomas de anemia, ¿no? Ya, entonces van a tener sensación de hambre, van a tener un dolor abdominal por irritación de la mucosa a nivel del intestino y prácticamente algún síntoma de anemia, ¿no? Palidez generalizada, decaimiento, eso va a tener nuestro paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Nosotros vamos a tener la detección de los huevos, ¿sí? De los proglótides o el Scorlex, ¿no? En ese directamente en el microscopio. Entonces, nosotros vamos a solicitar muestras de coproparasitario, incluso seriado, porque bueno, dependiendo del caso, ¿no? Porque si nuestro paciente ya nos llega a la consulta externa mencionando que ha observado la salida de las tenias por las heces, entonces nosotros ya vamos a hacer enseguida el diagnóstico, ¿no? Ahora sí, claro, cabe mencionar que se va a confundir en una porque sabíamos que también dentro de los ascaris lumbricoides, nosotros también tenemos que los ascaris también van por los diferentes orificios naturales, hablamos así, que pueden ser vistos por medio de la boca o de la nariz, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, nosotros vamos a mencionar las diferentes características. Como veíamos, las tenias mencionan que son largas y que nosotros podemos observarlas, ¿no? Entonces, también nosotros en el caso de que ya nos mencionen eso, no habría necesidad o de hacerle alguna prueba diagnóstica, más bien enseguida enviar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la cisticercosis, en el cual nosotros vamos a tener que sí se da, ¿no? Por medio de principalmente los principales agentes que van a ser transmisores de este cisticerco es el cerdito, ¿no? Entonces, ahí vemos en la imagen en el cual existe una infestación por la forma intermedia de la Taenia solium, ¿sí? El cisticercus, que va a existir en obviamente en la carne contaminada,
del cerdo principalmente, va a existir una diseminación de las oncoesferas por vía hematógena a casi cualquier parte del cuerpo humano, ¿no? Y obviamente sabemos que principalmente afecta a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? El ser humano va a ingerir los huevos embrionados por medio de la carne o mal cocinada o contaminada. Las oncoesferas se liberan, atraviesan la pared intestinal y llegan a la musculatura de la circulación, ¿no? Entonces, de ahí va a ser los cisticercos se encuentran en cualquier órgano, pero los más comunes en los cuales vamos a encontrar es en el tejido subcutáneo, en el cerebro y en los ojos, ¿no? Y nuevamente va el ciclo, ¿no? Entonces van a existir igual la misma forma infestante que era el Scorlex, que se adhiere al intestino y es eliminado principalmente las larvas adultas por medio de las heces fecales, ¿no? Y nuevamente empieza el ciclo en el cual el principal hospedero de este cisticerco es el cerdito, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos el ciclo vital, los lugares de mayor infección, los ojos, el cerebro, los pulmones, los tejidos musculares, y ahí vemos en dónde se localiza el cisticerco, ¿no? Eso en cuanto al ciclo vital. Las manifestaciones clínicas que vamos a tener en la cisticercosis, bueno, lo llamamos principalmente en las áreas donde son mayormente afectadas. Vamos a tener el cisticercosis ocular, ¿sí? Que se localiza, la tiene a nivel de los ojos, y la cisticercosis en el corazón, ¿no? Y la neurocisticercosis en pacientes que ya tienen una patología más avanzada, en la cual provoca que se presenten convulsiones en el 80% de pacientes. Estas convulsiones son de características generalizadas, tónico-clónicas. Va a existir como complicación un infarto cerebral asociado a vasculitis de pequeños vasos, a nivel del lóbulo frontal, un deterioro intelectual, demencia y parkinsonismo, ¿no? A nivel, si es que se localiza a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Si este cisticerco se localiza a nivel interventricular, va a estar asociada a hidrocefalia. Principalmente se obstruye el cuarto ventrículo, que es el más frecuente que va a estar obstruido, y si se localiza el cisticerco a nivel medular, va a tener dolor radicular, mielitis transversal o meningitis en ciertos pacientes, ¿sí? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas según la localización que va a presentar el paciente. Entonces, nosotros, ¿cuál va a ser el diagnóstico principal que vamos a realizar en este tipo de pacientes? Primero, nosotros vamos a hacer una buena historia clínica, ¿no? Identificando las áreas de mayor prevalencia en las cuales vamos a localizarlas, ¿no? Mencionar también qué fue lo que ingirió previo a que haya acudido a nuestra casa de salud, al examen físico para, bueno, hacer un diagnóstico presuntivo de este tipo de patología y de las manifestaciones clínicas por las cuales va a llegar el paciente, ¿no? Entonces, vamos a tener la presencia de nódulos subcutáneos, vamos a realizar radiografías de cráneo, en la cual y un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? También hay las reacciones de tipo inmunológico, pero eso casi no se hace. Yo, en realidad, en los pacientes pediátricos, la verdad nunca he visto infecciones por cisticercosis.
Más bien casos en adultos, sí, pero en pacientes pediátricos no llegan a ese tipo de complicaciones, ¿no? Lo que sí he visto es que los papás mencionan que acuden a la consulta porque su niño eliminó ciertos gusanos por las heces y que nosotros nos llevan un diagnóstico presuntivo de este tipo de infestación, ¿no? Entonces, el tratamiento en el cual nos menciona que nosotros podemos administrar es el praziquantel, eh, que se ha demostrado eficacia de al día durante 5 días por vía oral, ¿no? Cisticercosis y que en un 80% el paciente va a ingresar convulsionando, nosotros vamos a tener que administrar fenobarbital o difenilidantoína en los casos de crisis convulsivas y esteroides en el manejo del proceso inflamatorio, ¿no? Porque como veíamos que en ciertos casos el proceso inflamatorio producía una hidrocefalia o a su vez una meningitis, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, nosotros debemos manejar anticonvulsivantes. Eh, en el caso de los pediátricos, el fenobarbital casi y en los pacientes más grandes, nosotros utilizamos eh, fenitoína o en el caso de que nosotros estemos viendo al paciente sepan, pues utilizar una dosis de 0.5 miligramos por kilo, perdón, intrarrectal o intravenoso. Ahí sí me Doc, escuchan mejor. disculpe, se le está escuchando entrecortado. No sé si será el internet o solo a mí me pasa. Ahí me escuchan mejor. No, Doc, se le sigue escuchando entrecortado. Ahí sí me escuchan. Ahí sí me escuchan, chicos. Y Doc, ahí sí ya se le escucha. Ya listo. Entonces, les mencionaba que en los pacientes Doc, se le pediátricos, sigue escuchando cuando nosotros entrecortado. vemos que el paciente llegó convulsionando, sí, que será mi Doc, internet. Déjenme ver un ratito. Doc, Doc, no se se le le sigue escucha. escuchando. Así mismo, entrecortado. Sí, Es que no es así como que, déjenme sino como que por verificar. partes usted sigue hablando y después empieza a entrecortarse. Así está. Ahí sí me escuchan, chicos. Sí, Doc, sí. Sí, ahí sí, ya. Ok, entonces, a ver, les mencionaba que en los pacientes pediátricos, como en el 80% relacionado en esta patología, principalmente en los pacientes que tienen algún proceso
Doc, se sigue entrecortando. No sé si solo es a mí. como una meningitis cerco. ¿Ahí me escuchan mejor? Es por ratos, Doc. Hay ratitos que se le escucha bien y otros ratos que se entrecorta. Sí, estaba con los audífonos, pero no sé si ahí ya me escuchan mejor sin el audífono. Sí, doctora, creo que es problema del internet, Doc, porque se está, digamos, está hablando normal y se escucha como que se pausa y cuando nos damos cuenta ya está más adelante. Ya, pero ahí me escuchan mejor sin el audífono. O Sí, se sigue ahí sí. escuchando entrecortado. Ya. No, ahí sí se me Entonces, ya, listo. Entonces, no voy a utilizar los audífonos para ver si ahí me escucho. Entonces, les mencionaba que dentro del tratamiento, si nosotros sabemos que el paciente pediátrico llega convulsionando, si no disponemos de una vía intravenosa, nosotros podemos utilizar la vía intrarrectal, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos como un anticonvulsivante de rescate el diazepam, ¿sí? Entonces, en ese momento podemos utilizar una dosis de 0.5 miligramos por kilo, una dosis intrarrectal, o si es que nosotros disponemos de una vía periférica, nosotros podemos utilizar una dosis de 0.3 miligramos por kilo en ese momento. Si nosotros sabemos que el paciente presenta un nuevo episodio de convulsiones, nosotros podemos colocar una impregnación de fenitoína, ¿sí? En el cual nosotros podemos encontrar la fenitoína que se da una dosis de carga en el paciente pediátrico de 15 a 20 miligramos por kilo en ese momento y una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo dividido en 2 dosis, ¿no? Lo podemos dar cada 12 horas. Entonces, esto nos ayudaría para nosotros poder manejar este tipo de convulsiones, ¿sí? Pero como les mencionaba, nosotros sí hemos tenido pacientes que han venido con procesos de meningitis, de convulsiones generalizadas sin causa aparente, pero que realmente no se relaciona más con esta infestación, ¿no? En este tipo de parásito, ¿no? Pero de pronto nosotros debemos saber cuál va a ser el tratamiento específico para este paciente, ¿sí? Entonces, nosotros debemos manejarlo así y también creo que tenía una pregunta en el chat antes de que no me escucharan. A ver, ya. Entonces me preguntan si de pronto el tratamiento que nosotros vamos a administrar, ajá, ya, nosotros utilizamos el praziquantel que mencionaba la dosis, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, según menciona aquí, nosotros podemos utilizar una dosis de 200 miligramos 3 veces al día. Nosotros podemos administrar este, este tratamiento para que nosotros tengamos la cisticercosis en los niños. Yo prácticamente yo en la literatura menciona que los 250 miligramos, nosotros tenemos que dividirlo en una dosis cada 8 horas y podemos administrarlo durante 15 días, ¿sí? Eso en cuanto al tratamiento. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ahí sí me escuchan mejor, ¿no es cierto? Sí, un poco, Doc. Igual sí se le entrecorta entre partes. Sí, parece que algo pasa en el internet. Ya, entonces, bueno, eso en cuanto a la cisticercosis, ¿no? Entonces tenemos el Hymenoleptis nana, ¿sí? Que nosotros también tenemos infestación en los pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto 2 casos en los pediátricos de esta infestación, ¿ya? Y son pacientes que vienen de zonas endémicas, ¿no? Principalmente de la Maná
de unos lugares bien alejados, prácticamente en el campo, ¿no? Entonces, el hombre es el huésped intermediario para la parasitación de este tipo de parásito, ¿sí? Es un cestodo. ¿No ven las diapositivas? Se quedó en el tratamiento, doctor Latenia. Ahí. No. Ya, sí me ayudan desbloqueando porque no puedo compartir de nuevo las diapositivas, porfa, estoy como bloqueada. No puedo compartir las diapositivas, no sé, alguien más creo que está compartiendo algo, no me deja compartir las diapositivas. Estoy Lisbeth, bloqueada. estás compartiendo. Liz, dale a la doctora chance que comparta. No. No sé quién será administrador. Sí, porque no puedo compartir las diapositivas. Creo que han estado compartiendo otra cosa y por eso se interrumpió Sí, Lisbeth, déjale la doc. Creo que tú estabas compartiendo. Lisbeth, por favor, dale chance a la doctora que comparta. Con la de administradora para que ella pueda compartir. No sé si de Doc, es que no sé, no le puedo dar el compartir, creo que tiene que estar jefa. y después les paso las diapositivas para que ustedes puedan revisar. ¿Están viendo? Ok, entonces les hablaba de la Hymenolepsis nana, ¿sí? Este es un... Ya, Doctora, ahí espérenme un momentito, comparto ya un creo que me ratito salió ya. el mensaje. Sí, ahorita ya me salió acceso, ya. Ya. Listo. Entonces, el Hymenolepsis nana, ¿sí? Este parásito es un cestodo de intermediario para la parasitación y son ingeridos, ¿no? Los adhieren a la mucosa y obtienen la forma de cisticerco, ¿sí? Los huevos y esta forma de cisticerco pasa hacia la luz del intestinal y se convierte en adulto, ¿no? Cuando ya es adulto, tiene la capacidad de producir huevos, ¿sí?
Entonces, eso, los huevos van a salir por la materia fecal y son ingeridos, ¿no? Entonces, dentro de la clínica van a existir síntomas digestivos leves en los cuales el paciente va a sentir dolor abdominal y un signo importante es que el paciente tiene meteorismo y diarrea, ¿no? Entonces, va a sentir de cierta forma, nos va a mencionar en los pacientes que son más grandecitos, que se le distiende un poco el abdomen y presenta dolor, ¿no? Eh, Después de eso va a presentar varios episodios de diarrea y esto va a presentar el paciente, ¿no? Los pacientes en realidad cuando no se identifica a este tipo, provocar un abajo de peso y prácticamente cuando ya es crónica la infestación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento adecuado para este tipo de otra vez me escuchan entrecortado o si Sí, se me Doc. escucha bien porque me mandan al chat que se escucha entrecortado. Sí, está un Sí, poco creo que es mi recortado. internet, no sé qué pasa. Sí, lo que pasa es que vivo en un lugar en el cual están haciendo unos arreglos y a veces tocan los cables del internet y es cuando se va, está así un poco raro. Ok, bueno, de pronto vayan, sigan revisando las diapositivas mientras yo voy hablando y de pronto si tienen alguna pregunta me van escribiendo en el chat, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener un ciclo de, ¿no? Por lo general menciona que nosotros en este tipo de tratamiento para el iminoleptisnana, nosotros vamos a utilizar el praziquantel, ¿sí? Menciona que en los mayores de 3 años, en este tipo de tratamiento, nosotros vamos a dar a una dosis de 25 miligramos por kilo día, vía oral un día y repetir a la semana, ¿no? Entonces, nosotros se repite el ciclo de tratamiento, como menciona, que obviamente le damos en ese momento y nuevamente le damos a los 7 o hasta los 10 días después, ¿no? Y, y la niclosamida en menores de 3 años, que nosotros vamos a dar una dosis de 40 miligramos por kilo día en ese momento y luego una dosis de 20 miligramos por kilo día, vía oral por 7 días, ¿no? Esto durante los 7 días y repetir a la siguiente semana en una dosis de 40 miligramos por kilo día, ¿sí? También tenemos que hacer un manejo de toda la familia porque es una forma infestante en el cual puede infectar a todos los miembros de la familia, ¿sí? En el caso de nosotros, tenemos aquí una tablita en la cual les mencionaba que yo les había colocado todos los parásitos intestinales que nosotros tenemos y los más frecuentes que manejamos en la edad pediátrica. Y ahí ustedes pueden observar las tablitas y las opciones de tratamiento que a nosotros disponemos, ¿sí? Entonces están 100 miligramos por kilo día dividido cada 8 horas, ¿no? Por los 7 días. Ahí está la meva histolítica, la meva histolítica que también menciona el tratamiento, metronidazol, en una dosis de 30 a 50 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis y podemos dar de 7 a 10 días, ¿no? En el caso de los abscesos hepáticos que ya habíamos mencionado, podemos utilizar hasta por 10 días del tratamiento. En cuanto al Cryptosporidium, que nosotros podemos utilizar la paromomicina que menciona ahí para pacientes que son inmunodeprimidos o la claritromicina como opción de tratamiento, ¿sí? El enterobius vermicularis, que era el pamoato de
de Pirantel o como opción el mebendazol o el albendazol, ¿no? En la mayoría de tratamiento de estos parásitos. Y la tricuris que nosotros podemos dar albendazol, 400 miligramos, una sola dosis oral, dan una opción de tratamiento el mebendazol o al albendazol, porque el mebendazol casi no existe en el mercado. Está también la ancilostoma y nos da la opción de tratamiento el albendazol, el estrangoloides estercolaris, que es la ivermectina, y el albendazol, ¿no? Que se puede dar de 3 a 5 días, también menciona aquí, ¿no? O hasta 7 días si el paciente es inmunocomprometido, ¿sí? El imenolepsis nana, que nos da el praziquantel en mayores de 3 años y en menores de 3 años. La dosis de tratamiento del praziquantel 25 miligramos por kilo día, una sola dosis al día y repetir a la semana, ¿no? Y la niclosamida, que menciona que es en pacientes de menores de 3 años, una dosis de 40 miligramos, la primera dosis, y luego calcularla a 20 miligramos por kilo durante 7 días. Luego el ciclo se repite a la semana después de que hayamos dado el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento para la tenia solium y la tenia en cuanto al cisticercosis, que también menciona el tratamiento con aquí el tratamiento de la cisticercosis, menciona el albendazol, que ya nos da como va a ser un tratamiento largo, nos menciona que el albendazol lo podemos calcular a 14 miligramos por kilo día, una dosis máxima de 800 miligramos al día, dividido en 2 dosis, ¿no? Se puede dar el tratamiento de 14 hasta los 28 días. Y el praziquantel como opción de tratamiento a 50 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis, ¿no? Y el tratamiento por 15 días. Entonces ahí ustedes se pueden fijar en las tablitas para los diferentes tratamientos y puedan ustedes realizar el manejo de estos pacientes, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna pregunta en cuanto a este tema. No sé si me Disculpe, escucharon. en la yardiolambia, Ujú. sí, doc, sí le escuchamos. Le estaba preguntando de la yardiolambia, doc. ¿Ya? ¿Cuál sería la dosis del metronidazol? Porque como tratamiento es el metronidazol, ¿no es cierto? Ajá. Porque hay metronidazol y tinidazol, pero no me acuerdo la dosis del metronidazol, doc. Si me puede ayudar con eso. Ya, verán, supuestamente la dosis de metronidazol para, por ejemplo, cuando tenemos amebistolítica, nosotros utilizamos, nos menciona la literatura, una dosis de 30 a 50 miligramos, ¿sí? En el caso de la yardia, esta dosis disminuye, ¿sí? Solo en la yardia se utiliza el metronidazol en una dosis de 15 miligramos por kilo día, ¿sí? Eso, esa dosis que nos sale nosotros debemos dividir en 3 dosis y administrarlo cada 8 horas. ¿Ya? La yardia se puede manejar entre 5 a 7 días de tratamiento. Ese es el tratamiento opcional de la yardia. Solo en ese caso se calcula. O si no, 5 miligramos por kilo dosis sería, ¿no es cierto? En el caso de la mebistolítica, nosotros utilizamos primero el albendazol y luego el metronidazol. El metronidazol, ahí sí va a subir la dosis, que es de 30 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis de igual manera, pero después de cada comida, ¿sí? Ese es el tratamiento de la yardia. Y como opción nos da el tinidazol, pero nosotros en los pacientes pediátricos, la verdad el tinidazol nosotros no utilizamos ni el tinidazol ni el segmidazol, ninguno de los dos. Más utilizamos albendazol y metronidazol para dosis, ¿no?
metronidazol para Yardia. ¿Sí me escucharon? ¿Sí puede, por favor, repetir Sí. de nuevo porque no se le escucha? No se me escuchó. Ya, listo. Entonces, bueno, la compañera nos mencionaba que tenía dudas en el tratamiento de la yardias. Entonces, la yardia nos menciona que nosotros podemos utilizar una dosis de 15 miligramos por kilo día. Sí, esta dosis lo hago cada 8 horas. Ok. Ya, Doc, muchas gracias. No sé. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, eso les iba a enseñar. En el chat me escriben que mencionen la dosis por escrito, ¿no? Aquí tenemos. Ya, aquí nosotros podemos ver las diapositivas, ¿sí? Aquí tenemos a la yardia, ¿sí? Tenemos el fármaco que es el metronidazol y aquí nos da la dosis de tratamiento, ¿no? La dosis de 15 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis, ¿no? Cada 8 horas, ¿sí? Vía oral lo podemos administrar de 5 hasta por 7 días, ¿sí? No sé si pudieron observar o me escucharon lo que les mencioné sobre la yardia. No sé si de pronto ustedes tienen alguna clase o podemos avanzar con el siguiente tema. Chicos, no sé si me escuchan. Podemos avanzar, doctora. Sí, ok. Nosotros vamos a ver otro tema en el cual tenemos infección de vías urinarias, ¿sí? En cuanto a los parásitos, todo está claro, ¿no es cierto? No tienen ninguna pregunta. En el caso de que nosotros vimos, creo que diarreas crónicas, no sé si recuerdan, nosotros habíamos hablado de las diarreas crónicas, ¿no? Y hubo una pregunta no sé si hubo una pregunta en el examen anterior, en la cual mencionaba que había una diarrea crónica, ¿no? Entonces, el diagnóstico era provocado por una yardiasis, ¿sí? En ese caso, nosotros calculamos a la misma dosis del medicamento, el metronidazol, pero nos extendemos más allá del tratamiento cuando existe una diarrea crónica, en la cual nosotros podemos administrar el tratamiento incluso hasta 14 días, ¿sí? Solo en esos casos específicos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de infección de vías urinarias para poder avanzar con los temas, ¿sí? Tenemos unos 20 minutitos más, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda me envían al chat o me preguntan directamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver sobre infección de vías urinarias, ¿sí? Es muy común encontrar en los
pacientes pediátricos, principalmente en las pacientitas mujercitas. Es una infección que representa una de las infecciones bacterianas más frecuentes de carácter no epidémico. Es la tercera causa de infección importante para prevención del daño renal, ¿sí? Dentro de la epidemiología, nosotros tenemos una incidencia, está influenciada por la edad y por el sexo, ¿sí? Entonces, principalmente en el sexo nosotros tenemos pacientes femeninas en un porcentaje mayor que en los varoncitos, ¿sí? De acuerdo a esto, tenemos que en los niños pequeños, nosotros tenemos una presentación de síntomas inespecíficos. Hay pacientes que a veces llegan únicamente con fiebre y nosotros, en el caso de que son pequeños, tienen fiebre y son mujeres, ese ya es un factor de riesgo para que presentar infección de vías urinarias, ¿sí? Entonces, en los lactantes y niños, la prevalencia de infección de vías urinarias es del 2 al 5%, ¿sí? En los pacientes de 4 a 6 meses de vida, más frecuente en los varones, nosotros podemos encontrar infección de vías urinarias, pero en el caso específico de los varoncitos que no son circuncidados todavía, ¿sí? En este grupo etario que es de 4 a 6 meses. Aparte, encontramos con mayor frecuencia las infecciones de vías urinarias en niñas, ¿no? Nosotros también tenemos infecciones de vías urinarias en una recurrencia, es decir, que las pacientes que tienen una prima infección de vías urinarias, podemos tener una recurrencia de que a mayor edad pueden presentar otras infecciones de vías urinarias. Y la recurrencia en estos casos es del 12 al 30% en menores de 6 meses. Sí, en este tipo de pacientes, los menores de 6 meses y que son mujeres o varones, en el caso de los pacientes anteriormente, podemos sospechar que estos pacientes presenten un reflujo vésico ureteral. Y que ya sería un manejo. Ahora, también infecciones de vías urinarias bajas, con una afectación a nivel de la uretra y de la vejiga, ¿no? Y las vías urinarias altas, los uréteres, la pelvis renal y el parénquima renal, ¿no? Un porcentaje del 1% de vías urinarias, bueno, es la colonización con una respuesta inflamatoria y ocasionan diversos signos y síntomas urinarios, ¿sí? Entonces, nuevamente no me escuchan, chicos. No, Doc, se le escucha súper entrecortado. ¿Escuchan mejor? ¿Quieren que mejor el día de mañana continuemos con este tema mientras se arregle el internet? Ya, espérenme un ratito, me voy a desconectar y luego me conecto de nuevo para que ustedes me den acceso, ¿ya?
dan acceso para poderles compartir las diapositivas, por favor. Listo, no sé si ahí me escuchan mejor. Sí, Doc, ahí sí. Ya, listo. No sé hasta qué parte me quedé. Ya, la definición de la infección de vías urinarias es la colonización de las vías urinarias por microorganismos patógenos que provocan una respuesta inflamatoria y ocasionan diversos signos y síntomas urinarios. ¿Sí? Dentro de las definiciones tenemos la pielonefritis, en la cual tenemos una clínica sugestiva de afectación del parénquima renal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuanto a la pielonefritis? El paciente, principalmente para una sospecha de pielonefritis, tenemos escalofríos y fiebre elevada, ¿sí? En pacientes más grandecitas que nosotros podemos realizar una puñopercusión y que va a ser presuntivo de una infección de vías urinarias, vamos a tener una puñopercusión renal positiva, ¿no? Y la sintomatología miccional cistoureteral. ¿Sí? Entonces, algunos pacientes que ya son más grandecitos, podemos localizar que el paciente menciona que tiene una disuria, que tiene polaquiuria, ¿sí? Pero en los pacientes más pequeñitos nosotros podemos localizar síntomas específicos. Entonces, si nosotros tenemos una paciente femenina que es menor, que es lactante menor, nosotros podemos, si la paciente llega con fiebre, primerito realizarle un examen de orina, ¿no? Para saber si de pronto tiene una infección de vías urinarias, ¿ok? Dentro de eso también tenemos la cistitis, que dentro de su definición es la infección urinaria que está localizada a nivel de la vejiga, ¿ya? Cuando existe una cistitis, por lo general, todos los pacientes no presentan fiebre, ¿sí? Más bien se intensifican la presencia de síntomas miccionales y existe una ausencia de dolor lumbar, porque obviamente está abajo, ¿no? La infección. Y nosotros podemos encontrar incluso cuando nosotros examinamos a la paciente que va a tener un área eritematosa, que va a estar la vulva un poco roja y que nosotros nos da a sospechar que esta paciente puede tener una cistitis, ¿sí? Tenemos una uretritis poco frecuente en los niños y se manifiesta con síntomas miccionales y fiebre, una eliminación de exudados, pero en el caso de los adolescentes y en los niños más pequeñitos puede formar parte de otro tipo de patologías que pueden ser balanopostitis, de vulvovaginitis o de una cistitis, ¿sí? Esto en cuanto a los conceptos básicos. De igual manera, nosotros podemos tener en cierto tipo de pacientes y por eso les he mencionado esta bacteriuria asintomática, es decir, que nosotros vamos a sospechar de que algunos pacientes en la edad pediátrica llegan solamente con malestar general, una anorexia, ¿sí? Y que nosotros al no saber el foco de infección, porque obviamente vamos a obtener un paciente irritable que no presenta mayor signos y síntomas relevantes que nosotros podamos encontrar, pero que nosotros al realizarle los exámenes, nosotros en una bacteriuria asintomática podemos tener la presencia de un recuento significativo de bacterias a nivel de la orina, ¿sí? En ausencia de signos y síntomas. A esto se le llama una bacteriuria asintomática y que obviamente como nosotros encontramos un recuento significativo de las bacterias, nosotros vamos a tener que dar y administrar un tratamiento específico para este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, también tenemos, sí me escuchan ahí bien, ¿no es cierto? Sí creo que mejoró algo el Sí, audio. Doc, bastante.
Ok, entonces también tenemos la infección urinaria recurrente, ¿sí? Y que en ciertos casos nosotros tenemos varias pacientitas que ya incluso son conocidas y que ya sabemos por qué patología viene, ¿ok? Entonces, dentro de la infección urinaria recurrente, nosotros tenemos que se lo llama esto cuando existe la presencia de 3 o más episodios de infección del tracto urinario en un año, ¿no? Con una función renal y un estudio de imagen normal, ¿sí? Entonces tenemos también dentro de esa clasificación una infección del tracto urinario simple o una infección del tracto urinario complicada. Dentro de la simple o no complicada, cuando se la llama así, cuando a la infección no se le asocia ninguna anomalía urológica, ¿no? Es decir, que únicamente la paciente presenta signos y síntomas urinarios, no tienen ninguna alteración a nivel de la función renal y tampoco a nivel de las imágenes que nosotros mandamos a hacer como una ecografía renal, ¿no? Y la infección del tracto urinario complicada es cuando a la infección que nosotros manejamos al paciente se asocian anomalías del tracto urinario y que obviamente ese paciente después de localizar la infección, tratarla, nosotros debemos referir a un especialista para que localice ciertas anomalías del tracto urinario. Es decir, que en ese paciente vamos a tener en ciertos casos una alteración de la función renal y de igual manera nosotros vamos a tener que ayudarnos de un estudio de imagen bueno, como inicialmente una ecografía renal en la cual nos va a mostrar que en ciertos casos los pacientes tienen doble sistema pielocalicial que nos daría la sospecha de por qué este paciente tiene una infección urinaria recurrente, ¿sí? Entonces, esos son los criterios y las definiciones básicas dentro de la infección de vías urinarias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nosotros los factores de riesgo son las infecciones del tracto urinario previo. Es decir, si una paciente nos llega a la emergencia o a nuestra consulta y en los antecedentes personales nosotros identificamos que la paciente tiene varias infecciones de vías urinarias, ¿sí? Ese es un factor de riesgo. El diagnóstico antenatal de anomalía renal, muchas veces ya nos llegan pacientes que tienen hidronefrosis congénita, que tienen antecedentes de que el paciente ya tiene doble sistema pielocalicial. Nosotros ya vemos la posibilidad de que esa paciente que presenta esa anomalía renal, obviamente va a ser un factor de riesgo para que ellos vengan con infecciones de vías urinarias. También nosotros tenemos ciertas pacientes que llegan con una historia de fiebres recurrentes sin foco, antecedente familiar de reflujo vesículo-ureteral o enfermedad renal en los familiares, ¿no? También es importante dentro de la historia clínica y nosotros a veces nos descuidamos en preguntar y que hemos tenido casos que prácticamente la disposición que los pacientes tienen una predisposición a tener infección de vías urinarias, cuánto tienen una constipación, ¿no? O también un estreñimiento frecuente. Nosotros ahí debemos preguntar al paciente si presenta cuadros repetitivos de que tiene estreñimientos frecuentes y esto nos llevaría a sospechar de que el paciente puede presentar una infección de vías urinarias. También la disfunción miccional, un chorro débil, globo vesical, una masa abdominal previa, una lesión espinal, ¿sí? Y la hipertensión arterial, ¿no? Que serían factores de riesgo. Nosotros tenemos dos tipos de vías de infección, ¿sí? Que una es la ascendente, en la cual las enterobacterias que forman la microflora habitual del colon contaminan las zonas perineal, periuretral y genital, ¿no? Pasando hacia la uretra, la vejiga y llegando más allá al riñón, ¿no? Entonces, como sabemos, la disposición en los pacientes pediátricos, en la cual, en especial la uretra de la mujer tiene, como es un contacto casi
como directo, digámoslo así, en cuanto a la región anal, entonces en el cual nosotros tenemos el paso de las bacterias del ano hacia la vagina, ¿no? En el caso de las niñas, por ejemplo, que tienen un mal aseo genital, en el caso de que no se asean bien, entonces tenemos una predisposición a que ellas tengan con mayor frecuencia infecciones de vías urinarias en relación a los pacientes, a los niños, ¿no? Entonces también tenemos que nosotros tenemos la vía hematógena, en la cual es consecuencia de una bacteriemia, que ya hablamos anteriormente, y que son frecuentes en niños mayores con sepsis y en los recién nacidos, ¿no? Dentro de la etiología de este tipo de infecciones de vías urinarias, la causa principal y en un porcentaje del 75 al 90% es la E. coli, ¿no? La Klebsiella en un 1 a 8%, el Proteus de 0.5 a 6%, el Enterobacter de 1 a 2, de 0.5 a 6%, la Pseudomonas aeruginosa de 1 a 2%, el Enterococo de 3 a 8%, el Estafilococo de 2 a 5% y otros de 1 a 2%, ¿sí? Entonces, en un mayor porcentaje vamos a encontrar y ya vamos a revisar los diferentes exámenes que vamos a solicitar a nuestro paciente. En un 90%, la principal agente causal es la E. coli, ¿sí? Dentro de la etiología también podemos saber que hoy en día, como nosotros tenemos varias resistencias a los antimicrobianos, sabemos que estos pacientes incluso ya llegan a tener bacterias o microorganismos meticilin resistentes, que son resistentes casi a todos los medicamentos, pero por el abuso de los antibióticos, ¿no? No sé si alguien está prendido el micrófono. Por favor, que apaguen el micrófono. No sé si el administrador puede cerrar ese micrófono. Tiene que apagar el micrófono. Usted puede apagar. Ok, entonces tenemos dentro de la etiología también los microorganismos que más comúnmente se relacionan con infección de vías geniturinarias. Tenemos los cocos gram positivos, que son el Staphylococcus aureus, ¿sí? Los bacilos gram negativos, que cuando nosotros solicitamos un examen de orina, siempre tenemos que solicitar un gram de gota fresca, porque ahí nosotros vamos a identificar qué tipo de agentes causales están, qué microorganismos están en esa infección, ¿sí? No sé si ustedes me escucharon, pero con ese micrófono prendido no se escucha nada. Dentro de los bacilos gram negativos, la E. coli, especies de Klebsiella y el Proteus, ¿no? Y otros patógenos que de cierta forma a veces nos dan infecciones también son los hongos, ¿no? Especialmente la Candida albicans, ¿sí? En cuanto a otros agentes causales, tenemos los hongos, en los cuales se observa cándida, una infección por cándida, debido a que si estos pacientes que tienen diversas patologías y que tienen que utilizar Parece que 53, Elizabeth, por favor, para su micrófono. ya, listo, ahí creo que ya creo que cerré el micrófono. Ok, entonces, bueno, dentro de los microorganismos, como les mencionaba, nosotros podemos utilizarlo, el gram de gota fresca. Siempre tenemos que ser precavidos en pedir gram de gota fresca para identificar el microorganismo que está
ocasionando esta infección, ¿sí? Entonces, también les mencionaba que podemos localizar los hongos, ¿sí? ¿En qué casos nosotros podemos identificar hongos como la cándida principalmente en los pacientes que previo a que vengan con una infección de vías urinarias, ellas ya tengan una patología de base, ¿sí? Principalmente en los pacientes que tengan alguna anomalía congénita y que tengan que utilizar por largo tiempo una sonda vesical. Esto es un factor de riesgo para que el paciente venga con una infección de vía urinaria, pero debemos sospechar en una infección por cándida, ¿sí? También si se ha utilizado instrumentación urinaria, ¿sí? En ciertos casos para saber o identificar alguna anomalía congénita, a veces nosotros debemos solicitar ciertos exámenes que existe una manipulación y se utiliza instrumentación urinaria y que puede provocar una infección después de este procedimiento. Pacientes con diabetes previos que tienen ya su patología de base, un tratamiento antibiótico previo, trasplante renal o una obstrucción, ¿sí? Otros hongos que podemos encontrar es el Aspergillus y Cryptococo, en especial en pacientes inmunodeprimidos o que presenten infecciones sistémicas, ¿sí? También tenemos infecciones de vías urinarias causadas por virus, como el adenovirus, los tipos 11 y 21, y que producen cistitis hemorrágica en los niños, ¿no? Esa es una causa. El poliomavirus hominis 1, el virus BK en una estenosis ureteral, en los casos en los que pacientes tengan un trasplante renal, que tengan cistitis hemorrágica en trasplante de médula ósea, ¿sí? Y el citomegalovirus en pacientes que presenten cistitis, que estén infectados por el virus del SIDA, ¿no? Entonces, tenemos dentro de eso las manifestaciones clínicas en las cuales va a haber infecciones de riesgo o complicadas, en las cuales nosotros vamos a tener infecciones de riesgos o complicadas cuando el paciente ya tiene infección urinaria de vías altas, el paciente presenta fiebre mayor de 38.5 grados centígrados. Como factor de riesgo, la edad menor a 2 años o los menores de 6 meses, cuando el paciente presenta mal estado general, un aspecto tóxico, es decir, que nosotros vemos un cambio de la piel del paciente, que lo vemos pálido o con una piel marmórea o a su vez de un tinte verdínico que nos hace sospechar de que el paciente tiene una sepsis urinaria, ¿sí? Podemos encontrar deshidratación, antecedentes de resistencia a tratamientos previos o antecedentes de nefrouropatías, ¿sí? Nosotros también tenemos en unas infecciones complicadas, una leucocitosis, nosotros debemos ver el PCR que es mayor a 30 y el BCG mayor a 30. El PCT, la procalcitonina mayor a 1, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones clínicas nos hacen pensar que el paciente, si se encuentra en este grupo etario, nosotros debemos ya sospechar en infecciones de vías urinarias que ya estén complicadas, ¿sí? Nosotros tenemos infecciones de bajo riesgo o no complicadas, principalmente cuando los pacientes presentan infecciones urinarias de vías bajas. Muchas de las veces en estas infecciones nosotros podemos encontrar al paciente afebril o pueden ser febriculares, no mayor o igual a 38 grados centígrados, la edad mayor a 2 años, ¿sí? Especialmente en las niñas. Tienen un síndrome miccional, un buen estado general, presentan sintomatología urinaria como disuria o polaquiuria, una ausencia de antecedentes personales o familiares de nefrouropatía significativa, una ausencia de antecedentes de infección urinaria de riesgo o repetición, ¿no? O poca o nula alteración de los reactantes de fase aguda, ¿sí? A esto lo llamamos infección de bajo riesgo o no complicadas, ¿sí?
Nosotros también tenemos manifestaciones clínicas según el grupo etario, que les he puesto ahí esa tablita, y también los síntomas inespecíficos, principalmente en los niños menores de 1 año, que no sospechamos porque no presentan sintomatología urinaria, ¿sí? Y que son importantes destacar ahí para que ustedes puedan hacer la sospecha de una infección de vías urinarias. Entonces, en los menores de 2 años vamos a tener los antecedentes familiares, que ya les había mencionado anteriormente, como alguna patología de base, como anomalías congénitas o alteraciones a nivel renal en la familia, una ecografía prenatal anormal, una arteria umbilical única, o a su vez que ya tengan un diagnóstico de un doble sistema pielocalicial, una hidronefrosis, un riñón único. Entonces, eso ya es un factor de riesgo en este grupo etario. La fiebre elevada sin foco. En los menores de 2 años debemos sospechar en infección de vías urinarias. Una afectación del estado general, ¿sí? Va a existir un chorro miccional anormal, un llanto durante la micción y la orina turbia o de mal olor. ¿Ya? Dentro de los síntomas o signos inespecíficos que puede presentar el paciente en sospecha de una infección de vías urinarias, puede ser un rechazo al alimento, vómitos, diarrea, detención de la curva ponderal, principalmente en los pacientes que sospechamos o que tenemos como riesgo una desnutrición, tenemos irritabilidad y convulsión febril. ¿Sí? Entonces, esos son los síntomas inespecíficos. Y en los mayores de 2 años vamos a tener que sospechar en una infección de vías urinarias cuando el paciente presenta fiebre elevada, escalofríos, molestias urinarias que se relacionan, disuria, polaquiuria o tenesmo, orina de mal olor o turbia, una hematuria y un dolor lumbar, ¿no? En cierto tipo de pacientes, en los mayores de 2 años, también tenemos síntomas inespecíficos como un dolor abdominal difuso y vómitos, ¿no? Y también tenemos en los niños mayores de 4 años, podemos tener un síndrome de disfunción miccional, en la cual el paciente va a presentar polaquiuria y urgencia miccional, escapes de orina, especialmente diurno, es decir, que nosotros al evaluar al paciente que se encuentre dentro de este grupo etario, debemos mencionar si las niñas presentan o los niños o niñas presentan un interior manchado o mojado, ¿sí? Especialmente en horas de la mañana. Posturas anormales, es decir, piernas entrecruzadas, es decir, que el paciente se está aguantando las ganas de orinar, porque obviamente, como tiene su urgencia miccional y orina poquito a poquito y a cada momento, entonces vamos a encontrar esta postura normal, ¿no? Patrones de vaciamiento vesical anormal, como flujo urinario en interrupciones con contracciones pélvicas, vejiga pequeña con volumen reducido, vejiga perezosa con volumen aumentado y el uso de la musculatura abdominal para disminuir el tiempo de vaciado, ¿no? Es decir, que la niña prácticamente puja para eliminar el resto de orina que tiene en su organismo, ¿no? Entonces, eso dentro de las manifestaciones clínicas. Dentro de los hallazgos físicos de los niños, principalmente con infección del tracto urinario, vamos a encontrar una estenosis del meato, podemos encontrar disminución del tono del esfínter anal, una impactación fecal, porque se relaciona con estreñimiento, una fusión labial, y en el examen del área espinal baja, como les mencionaba, algunos niños que presentan infección del tracto urinario debemos sospechar en alguna anomalía congénita en la cual se relaciona a infección de vías urinarias, principalmente en los niños, ¿no? Entonces, podemos encontrar alteraciones en el desarrollo del sacro, evidencia de espina bífida oculta, áreas pilosas, un hoyuelo en la región sacra,
pliegues glúteos anormales, un lipoma o irregularidad en los huesos. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos estos hallazgos físicos, principalmente que vamos a localizar en los niños, nosotros ya debemos relacionar que la infección de vías urinarias viene y se sospecha de una anomalía congénita previa y que no ha sido identificado en la edad que tiene el paciente, ¿sí? Especialmente en los varoncitos. Eso en cuanto a la infección de vías urinarias, chicos. No puedo seguir con las clases porque ese es el tiempo que dispongo porque necesita la computadora mi nena, pero no sé si de pronto hasta aquí tienen alguna pregunta. El día de mañana nosotros continuamos con infección de vías urinarias y también me gustaría si de pronto ustedes tienen algunas preguntitas en cuanto al tema anterior que nosotros habíamos visto, porque sé que en los exámenes les toman bastantes, ¿cómo es? Preguntas de parasitosis. Entonces sí me gustaría que el día de mañana de pronto hacemos un espacio de unos 10 o 15 minutitos previo a la clase para nosotros responder las preguntas y analizar las mismas, ¿sí? Ya en unos minutitos yo le voy a enviar las diapositivas a Steffi para que ustedes sigan revisando los parasitosis, ¿sí? Y de pronto si alguna patología por ahí faltó, me la hacen saber, ¿sí? Y el día de mañana continuamos con el tema de infección de vías urinarias y también vamos a ver, dentro de eso tenemos que ver síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. ¿Sí, chicos? Entonces el día de mañana para continuar con la clase,